Pues el sonido. No, nada, Ah, ya, igual. ahí, bien, bien. Ya está grabando. ¿Ya? Bueno, Kate, ya. Espera. Kate, ya. Listo, Caro. Bueno, nuestro trabajo es un proyecto investigativo basado en un estudio autónomo de los efectos del SARS-CoV-2 sobre el sistema cardiovascular en los pacientes adultos en unidades de cuidado crítico mediante una revisión de la literatura. El proyecto investigativo fue realizado por Carolina Gualimpia Murillo y Jennifer Caterina Rivera Gálvez. La docente tutora fue Solange Romero Díaz. En el árbol de problemas decidimos separar tres aspectos importantes en el curso de la patología. Inicialmente, los efectos sobre el sistema de salud que son derivados de la emergencia de salud pública, de las estancias prolongadas, de la escasez en el recurso humano y tecnológico, también en el costo y la efectividad de la vacunación, de la utilización de los equipos empleados para atender a los pacientes que cursan con esta enfermedad, al mismo tiempo que la insuficiencia de equipo médico y especializado para tratar cada una de la patología y la insuficiencia de camas a nivel hospitalario. En los efectos en los pacientes decidimos enfatizar en el infarto agudo de miocardio, miocarditis, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, tromboembolismo pulmonar, neumonía severa, patologías derivadas de síndrome de diestrés respiratorio en el adulto, arritmias cardíacas, generando ansiedad, depresión e irritabilidad. Nuestra pregunta problema nuestra pregunta problema, básicamente la enfocamos en cuáles son los efectos del SARS-CoV-2 sobre el sistema cardiovascular en los pacientes adultos en cuidado crítico. La causa fueron las complicaciones derivadas de esas afectaciones cardiovasculares asociadas principalmente a la patología de COVID-19 por incremento de los biomarcadores cardíacos, niveles de troponina, péptidos natriuréticos y dímero D, teniendo valores importantes en la predicción del pronóstico en pacientes con infección por SARS-CoV-2. Bueno, respecto a las estadísticas, contamos con estadísticas a nivel mundial, a nivel de Colombia y a nivel de Medellín. Entonces, a marzo del 2023 se han registrado 662 millones de casos confirmados en el mundo y cerca de 6,7 millones de muertes a causa del SARS-CoV-2. A la fecha, en Colombia reporta 6.356.309, de los cuales 1.558 son nuevos reportados en enero y en el mes de febrero, con un incremento a nivel nacional del 0,02% y 142.486 defunciones, con 101 muertes nuevas reportadas en enero y en febrero, con un aumento nacional del 0,071%. En el mes de diciembre del 2022, en Medellín se reportaron un total de 534.852 casos confirmados, con 1.649 casos activos y un porcentaje de recuperación del 97,8% y un porcentaje de letalidad del 1,89%, lo que actualmente equivale a 10.127 muertes por COVID-19 o por SARS-CoV-2. Esta información es extraída de la página de la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a la justificación, consideramos muy importante un análisis detallado de los efectos del SARS-CoV-2 en el sistema cardiovascular en los pacientes adultos en cuidado crítico, por medio de una revisión de la literatura, permitiendo mantener la información actualizada y aportando a nuestro gremio de terapeutas respiratorios y otros profesionales de la salud una guía sólida en la correlación que existe entre los efectos del SARS-CoV-2 y el sistema cardiovascular. Este trabajo investigativo se apoya en diversas fuentes suministradas basadas en la investigación, en evidencia científica, evaluación cualitativa y cuantitativa de la situación en la comunidad expuesta, garantizando la confiabilidad de la información y también teniendo la temática principal soportada en investigaciones, teniendo en cuenta que esta realización es con fines académicos que pueden nutrir la literatura ya existente sobre la situación problema. Bueno,
Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los efectos del SARS-CoV-2 sobre el sistema cardiovascular en los pacientes adultos en cuidado crítico? Por medio de una revisión de la literatura. Entonces, respecto a los objetivos, el objetivo general y el más importante es describir los efectos del SARS-CoV-2 sobre el sistema o a nivel cardiovascular en los pacientes adultos en cuidado crítico por medio de una revisión narrativa. En los objetivos específicos tenemos determinar las comorbilidades en los pacientes adultos en cuidado crítico que presentan modificaciones sobre el sistema cardiovascular por SARS-CoV-2 por medio de una revisión narrativa. Identificar los efectos del SARS-CoV-2 sobre el sistema cardíaco en los pacientes adultos en cuidado crítico por medio de una revisión narrativa y descubrir los efectos del SARS-CoV-2 sobre el sistema vascular en los pacientes adultos en cuidado crítico por medio de una revisión narrativa. Bueno, respecto al estado del arte, contamos con diferentes artículos soportados en la evidencia. Tenemos un artículo publicado en el mes de octubre que se llama Cardiovascular Manifestation of COVID-19 por Ajit Magadun y Raj Kishore. Entonces, en este artículo hablamos o no soporta que tiene como objetivo revisar las manifestaciones cardiovasculares del COVID-19 y su impacto. En cuanto a los principales resultados, el artículo nos señala que la enfermedad cardiovascular preexistente es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de complicaciones o de futuras complicaciones graves en pacientes con COVID-19. Además, el COVID-19 puede causar lesiones cardiovasculares directas y también nos puede provocar una respuesta inflamatoria exagerada que va a afectar el corazón y los vasos sanguíneos. Bueno, en este artículo básicamente tenemos consideraciones sobre el papel de la resonancia magnética cardíaca como importancia en el diagnóstico y en el pronóstico, destacando la lesión miocárdica asociada con los resultados clínicos y también descartando la posibilidad de posibles complicaciones o efectos adversos derivados. Trae como discusión que es costosa y se debe ampliar estudios para describir mejor su repercusión y su relevancia en los centros de atención de mejor nivel debido a la complejidad de esta ayuda diagnóstica, necesitando estudios adicionales para enfocar mejor el tratamiento. Bueno, continuamos con el siguiente artículo que nos habla de las complicaciones cardiovasculares en el COVID-19, publicado en julio del 2021. Entonces, el objetivo general de este artículo es revisar y resumir la información actual sobre las complicaciones cardiovasculares que se asocian al COVID-19. En cuanto a los principales resultados, el artículo destaca que el COVID-19 puede tener un impacto significativo o importante en el sistema cardiovascular y que las complicaciones cardiovasculares son muy comunes en pacientes que presentan COVID-19. Bueno, en el presente artículo resaltamos básicamente cómo se destaca la infección del SARS-CoV-2 afectando la salud cardiovascular en pacientes con preexistencias o pacientes sin ningún tipo de antecedente patológico, requiriendo mayores estudios para entender la lesión cardiovascular y los mecanismos adyacentes derivados de ella. También la disfunción endotelial y la respuesta inmunitaria anormal y la trombosis. Bueno. En este artículo nos habla de la disfunción o la afectación cardiovascular en COVID-19. Lo publicaron en el American Journal of Cardiology en el 2020. Entonces, este artículo tiene como objetivo principal revisar la evidencia actual sobre el impacto que genera la enfermedad del COVID-19 en la función cardiovascular. Entonces, los autores en este artículo nos proporcionan una descripción o información detallada de los mecanismos patológicos que pueden llevar a una disfunción cardiovascular en pacientes con COVID-19, que incluyen inflamación sistémica, la respuesta inmunitaria exagerada y la coagulopatía asociada. El principal resultado del estudio es que los pacientes con COVID-19 van a tener un mayor riesgo de desarrollar complicaciones cardiovasculares como insuficiencia cardíaca, la trombosis venosa profunda y el infarto agudo del miocardio. Entonces, los autores señalan que esta asociación puede deberse a una respuesta inflamatoria sistémica que es provocada por una infección viral
lo que puede dañar el endotelio vascular y causar trombosis. Kate. Bueno, en el pronóstico y la mortalidad del paciente tenemos que es una afectación que tiene como repercusión en el sistema cardiovascular en los pacientes en cuidado críticos y que varía dependiendo de la severidad, de la gravedad de la afectación o la presencia de otras comorbilidades. Un estudio publicado por la revista Circulation en junio del 2020 examinó a 21 pacientes críticos con SARS-CoV-2 en un hospital de Wuhan, China. Y los autores encontraron que el 33% de estos pacientes tenían niveles elevados de troponina. Esos niveles elevados también de péptido natriurético de tipo B fueron un indicador de insuficiencia cardíaca. Entonces, la mortalidad en este grupo de pacientes fue del 76%, siendo relevante para cumplir con las características y los indicadores de severidad de esta patología. Bueno, vamos a hablar de antecedentes históricos. Entonces, esta es la línea de tiempo del coronavirus. Entonces, en 1930 se identificó el coronavirus en animales. Fue de los primeros coronavirus detectados. En 1965, en el Reino Unido se describe un nuevo virus que es B814 que se detectó en un niño resfriado. En 1966, en la Universidad de Chicago, ubicada en Estados Unidos, identificaron un nuevo virus, B814, que dominan HCOV-229E. En 1967, en la NIAID, en Estados Unidos, un nuevo virus respiratorio que denominan HCOV-0C43. En 1968 clasificaron tres nuevos virus como una nueva categoría, los que llaman coronavirus, por las características morfológicas. En el 2002, en el mes de noviembre exactamente, se detectó el SARS-CoV-2 en Guangdong, China, que se produjo mayormente, o sus signos o síntomas principales fueron la fiebre y la disnea. En el 2003 surgió el SARS-CoV-2 en el suroeste de China, que dio fin del brote del brote en el mes de julio de 2023, detectando 8.096 casos. Kate. Entre 2004 y 2005 se identificaron nuevos coronavirus en los Países Bajos. En 2005, la Universidad de Hong Kong identificó un nuevo coronavirus humano. En el 2012, se produjo mayormente síntomas como fiebres con necesidad de soporte ventilatorio, disnea y menormente tos seca en Arabia Saudita. En el 2019, en Wuhan, China, se produjo mayormente con el COVID-19 síntomas como fiebre, tos seca y disnea. El 30 de diciembre del 2019 hubo un caso de neumonía de origen desconocido reportado por la Comisión Nacional de Salud en China y el 1 de enero del 2020 tuvo en un mercado mayorista de mariscos en Wuhan, fue cerrado por múltiples sintomatologías en las personas que allí frecuentaban. En el 2020, el 7 de enero, se dio el aislamiento por el nuevo coronavirus. En el 2020, el 11 de enero, se da el primer caso fatal reportado en China. En el 2020, el 12 de enero, se nombró como NCOV 2019, una secuencia compleja de genoma compartido por la OMS. En el 2020, el 16 de enero, fue el primer caso reportado en Japón y el 20 de enero del mismo año se dio una infección en trabajadores de la salud que atendían pacientes con NCOV 2019. En el 2020 también, del 6 al 15 de marzo, se reportaron 46 casos en Colombia. Y en el 2021 se autorizó la vacuna de Johnson Johnson, la vacuna Janssen, contra la COVID-19, aprobada en mayores de 16 años, y se hicieron realización de múltiples estudios clínicos. Bueno, continuamos con los antecedentes históricos. En el 2021, exactamente en el mes de agosto y a noviembre, se dieron casos de COVID-19 activos superando los 300 millones. La Organización Mundial de la Salud declaró una nueva fase de pandemia para la distribución de las vacunas. En el 2022 se aprueba la vacuna Moderna contra la COVID-19 y se aprobó también la vacuna Pfizer Biotech para personas de 12 años o mayores. Posteriormente también se aprueba su uso en población de 6 años en adelante,
También aprobaron la vacuna Moderna para niños entre 6 meses y 12 años. En el 2022, en el mes de enero a marzo, la nueva variante del COVID-19, Omicron, adquiere un nuevo estatus como de importancia global por su alto nivel de contagio. En el 2023, en el mes de marzo exactamente, con los casos activos en evidente descenso, pero dejando pues al paso altas tasas de mortalidad, la pandemia por COVID-19 tuvo efecto trascendental gracias a su vacunación y a las medidas que tomaron por los gobiernos nacionales y los órganos internacionales. Sin olvidar pues que sigue siendo desafiante las secuelas a nivel físico, psicológico y emocional que siguen siendo un desafío enorme para los sistemas actuales de salud. Bueno, con la resolución 8430 de 1993 se tiene como objeto establecer, se tiene como objeto establecer todas las parámetros, normas científicas y técnicas y administrativas para la investigación en salud. Nosotros respetamos esa resolución y respetamos la resolución de Helsinki partiendo de mejorar las intervenciones terapéuticas y preventivas con la presente investigación, rigiéndonos por las normas éticas para promover y asegurar el respeto a todos los seres humanos, desde la protección de la salud, la protección de la dignidad y la protección de los derechos del individuo. En la Ley 1240 del 2008, en la cual se dictan las disposiciones en materia de responsabilidad para el ejercicio profesional de la terapia respiratoria en Colombia, nosotros empleamos la protección a esta normativa partiendo de la veracidad de la información que hemos recopilado, aparte de eso, de tener en cuenta que el estado emocional de los pacientes y que todo el apoyo con esta evidencia en el diagnóstico preventivo y oportuno se soporta con bases verídicas y respetando siempre la dignidad de nuestros pacientes. Bueno, respecto al marco teórico, eh, bueno, tenemos una definición que el COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2 que pertenece a la familia de los coronavirus. La enfermedad se caracteriza por muchos síntomas, por una amplia variedad de síntomas que van desde síntomas asintomáticos, desde que no presentan síntomas, hasta síntomas graves que pueden incluir fiebre, tos seca, fatiga, dolor de cabeza, pérdida del olfato o el gusto y dificultad para respirar, entre otros. A nivel epidemiológico, desde el inicio de la pandemia, en diciembre del 2019, el COVID-19 se propagó rápidamente por todo el mundo y se convirtió en una pandemia global. A partir del 8 de abril del 2023, la OMS reportó más de 477 millones de casos confirmados de COVID-19 y más de 6 millones de muertes en todo el mundo. La pandemia ha tenido un impacto significativo en la salud pública, lo que ha generado un desafío en la economía y en la sociedad en general por la velocidad de la propagación, lo que ha llevado a una implementación de medidas de control. Llevó en su momento las medidas de distanciamiento físico, el uso de mascarillas y la vacunación masiva para evitar la propagación. Bueno, continuando con el diagnóstico, entonces es muy importante resaltar que el diagnóstico de esta y otras patologías se realiza a partir de la clínica, del conjunto de signos y síntomas presentes en el paciente, aunque la prueba diagnóstica identifica en el caso de enfermedades infecciosas de forma más rápida y nos permite asimismo tomar decisiones que sean oportunas y a tiempo respecto al manejo y tratamiento adecuado del paciente. En cuanto a la fisiopatología, tenemos una fisiopatología dividida en tres etapas. Una etapa inicial de infección tempranada de los 5 primeros días, que consta de una alta actividad viral con aumento del dímero D como factor de coagulación, linfocitopenia, aumento del LDH, aumento de SK, anosmia, fiebre, tos seca y síntomas constitucionales derivados de astenia, adinamia, pérdida de peso, interrelacionados entre ellos e interdependientes. En la etapa 2 tenemos que una fase pulmonar dada por disminución en la saturación de oxígeno, elevación alta, más alta del dímero D y presencia de infiltrados pulmonares hallados con apoyo diagnóstico de rayos X o tomografía computarizada por una alta actividad viral e inflamatoria. También la tercera etapa, que es una etapa
de hiperventilación dada a los 10 días por un descenso peligroso de la saturación, elevación pronunciada del dímero D, aumentan los tiempos de coagulación, aumento de la ferritina, aumento de la interleuquina 6, del interferón alfa, de la PCR, elevación de la troponina y elevación inflamatoria de los biomarcadores cardíacos. Bueno. Respecto al tratamiento, entonces, tenemos que el uso de esteroides como prednisona y prednisolona son fármacos conocidos desde 1950 que van a reducir significativamente la respuesta inflamatoria durante la reacción de defensa inmune, ayudando a disminuirla o atenuarla. Entonces, la estrategia de utilización de prednisona y ciclosporina presenta propiedades inmunosupresoras y que es apropiada en pacientes con trasplantes para evitar el rechazo, aunque es de alta utilidad disminuyendo la respuesta inflamatoria en enfermedades autoinmunes. Al mismo tiempo, también actúa como un antiviral contra el coronavirus. Bueno, respecto al marco teórico, también continuamos con los efectos a nivel cardiovascular. Los principales son lesiones vasculares, insuficiencia cardíaca, trombosis y coagulación, infarto del miocardio, miocarditis, arritmias o lesiones cardíacas. La metodología de nuestro estudio investigativo tuvo un enfoque cualitativo y un diseño de investigación documental soportada en las evidencias de investigaciones, estudios realizados, estadísticos de las fuentes consultadas. Bueno, ¿cuáles son los productos esperados? Entonces, se proyecta desarrollar un ensayo de reflexión que se asocia a la opción de trabajo de grado del diplomado y, por otra parte, el presente proyecto aporta una literatura científica actualizada que probablemente pueda ayudar identificando los orígenes de secuelas derivadas del padecimiento del COVID-19 en los pacientes adultos que estuvieron en cuidado crítico por COVID-19, quienes pueden presentar afectaciones graves a nivel cardíaco, pulmonar, cerebral, entre otros órganos importantes. El cronograma de actividades fue desarrollado de la siguiente forma. Se tuvo un desarrollo de título y objetivos en la primera semana, un planteamiento del problema y justificación en el segundo mes, en marco de referencia en el tercer mes, una elaboración de un marco metodológico en el cuarto mes y un ensayo de reflexión en el quinto mes para una totalidad de 5 meses de trabajo en el proyecto de investigación. Bueno, en el presupuesto contamos con rubros, un personal técnico, un valor unitario de cero, una cantidad de cero y un total de cero. Materiales, un valor unitario de cero, una cantidad de cero y una totalidad de cero. Insumos, un valor unitario de cero, una cantidad de cero y una totalidad de cero. Respecto a los equipos utilizados en especie fueron los computadores con un valor utilizado, fueron dos equipos, uno de un valor de 1.300.000 y otro de un valor de 2.700.000 pesos. En cantidad fueron dos computadores utilizados para un total de 4 millones de pesos. Respecto a los rubros, continuamos o finalizamos con los servicios, en especie el Internet. El valor unitario de una hora de Internet es de 2.000 pesos. La cantidad de horas utilizadas para desarrollar el proyecto fueron 60 horas en 5 meses, para un total de 120.000 pesos. Bueno, y el total general de todo el valor o el dinero gastado es de 4.120.000 pesos. Muchas gracias por la atención prestada. Muchas gracias por la atención prestada. Esas son las fuentes que soportan nuestro proyecto de investigación. Pausa. Stop.